Dios les bendiga. Estamos muy contentos como cada sábado porque Dios nos concede estar aquí. ¿Cómo estás, amor? Yo muy bendecido estar aquí contigo, muy agradecido con Dios por una semana más, un día más. Estamos muy contentos de estar nuevamente transmitiendo esta cápsula. Pues hoy estamos también agradecidos por sus vidas porque nos permiten entrar a sus hogares a través de estos medios y sobre todo para platicar un asunto muy hermoso, muy relevante, muy importante que se llama Su voluntad, no la nuestra. Así es. Y vamos a recurrir al Antiguo Testamento en el primer libro de las Crónicas, en el capítulo 17, versículo 1 al 4. Ponga usted mucha atención porque aquí está basada esta cápsula titulada Su voluntad, no la nuestra, como lo acaba de mencionar mi esposa. Dice así la palabra de Dios. Aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: He aquí yo habito en casa de cedro y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. Y Natán dijo a David: Haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. En aquella misma noche vino palabra de Dios a Natán, diciendo: Ve y di a David mi siervo, así ha dicho Jehová, tú no me edificarás casa en que habite. Aquí tenemos esa palabra que nos enseña en nuestro hogar, en nuestra familia. En primer lugar, pues que David tenía buena intención, ¿no? Sí. Porque es buena intención edificar casa a Jehová, edificar casa para Dios. Y los que nos ha tocado esta bendición, ¿verdad? De poder colaborar, trabajar, hacer talentos, tomar pico y pala, limpiar después de una construcción. Pero cuando uno ha tenido esta bendición de participar en la construcción de una casa de Dios, un templo donde la gente venga a reunirse y a adorar, donde la iglesia venga y se ha consagrado precisamente para levantar altares de adoración y obediencia a Dios, pues yo creo que es una de las intenciones más bellas y más nobles, pero aquí nos dejan anonadados. Sí, porque aquí yo medito y pienso, no hay duda que es la mejor intención, pero recordemos que nuestras intenciones, por muy buenas que sean para nosotros, tienen que ser aprobadas por Dios. Tienen que pasar por el filtro de la voluntad de Dios, porque además Dios da razones. Ojalá usted pueda leer más adelante todo el capítulo y quizás lo conoce. Dios da razones. En realidad, fíjese bien, fijémonos en eso. No es que Dios diga, no quiero casa, sí, pero no vas a ser tú, vas a ser tu hijo. Entonces, aquí vemos cómo la voluntad de Dios rebasa nuestras mejores intenciones y nos enseña que la voluntad de Dios debe estar por encima de todas nuestras intenciones. Si son buenas, así debe ser, y si son malas, con toda más razón. Y a mí me encanta también porque todos pensamos que al hacer algo para Dios, como en este caso David, ¿verdad? Para edificar casa a Dios, pensamos muchas veces que Dios tiene que decir que sí, tiene que estar de acuerdo, o pensamos que nuestra intención es mejor que su voluntad, o que nuestra intención es tan noble y tan bella y tan linda que Dios está obligado a aceptarla. Sin embargo, aquí vemos no, porque había un motivo por el que Dios no se lo permitió. Sí, hay algo bien importante que el profeta le dice al rey: hágase lo que tu corazón te dicte o lo que te ha dicho en tu corazón. Y aquí es otro punto. A veces nuestro corazón nos dice muchas cosas, pero la Biblia nos dice que debemos tener cuidado con lo que el corazón nos dice. Más bien, debemos saber y distinguir lo que mi corazón me dice y lo que Dios me dice. Y pueden ser buenas intenciones. Así que esto a mí nos lleva a que todo proyecto en nuestra familia, todo proyecto en nuestro hogar, todo proyecto en nuestra iglesia, todo proyecto con nuestros hijos, por muy buenos que estos sean, no es suficiente. Tenemos que traerlos al altar y decirle al Señor: Señor, por encima de mi intención, ¿qué dices tú? ¿Cuál es tu voluntad? Y cuando preguntamos a Dios, normalmente esperamos un sí.
Y a veces pues ni lo preguntamos, pero es importante consultar a Dios. Consultarlo con un corazón, con unos oídos que estén bien abiertos para saber escuchar su voz. En muchas ocasiones hemos sentido inquietud por hacer un trabajo en la obra u otro trabajo, pero Dios muchas veces ha dicho no y Dios muchas veces ha dicho sí. Pero ¿por qué esto es tan importante? Bueno, en primer lugar, vemos el motivo cuando puedan, porque ese sería otro tema, pero cuando puedan, vean por qué Dios no le permitió a David que le levantara casa a él. Entre estas cosas era que pues sus manos ya habían derramado mucha sangre, había sido un varón de guerra, había hecho muchas cosas y por eso Dios no quiso que David le levantase casa. Pero le dice, pero sí voy a permitir que lo haga tu hijo. Pero a mí me encanta algo que David hizo. Le dejó preparado para que Salomón construyera los mejores materiales, le dejó preparado digamos, la tesorería, le dejó preparado todo lo que tenía que dejar preparado para que levantara Salomón casa a Dios. Así es. ¿Por qué? Pues porque Dios tiene todo en sus manos. Y retomando lo que tú dices, Dios sabe decir que no. Cuando Dios dice no, así es. Dios sabe decir que sí. A veces dices tú, y es cierto, estamos esperando que todo Dios diga que sí. También Dios sabe responder con un no. Dios sabe responder con un no, y cuando Dios dice no, pues así debe ser. Pero en el propósito de Dios nos damos cuenta que Dios hizo algo mejor que lo que David tenía pensado. A David le quedaban pocos años. David también traía muchos problemas arrastrando en su vida. Ese es otro punto, que Dios, además, notemos que Dios siempre a cada generación tiene un propósito. Con David tuvo un propósito, con Saúl tuvo un propósito, el primer rey de Israel. Luego con David, ahora viene un rey que le va a dar esa afirmación al reino. Entonces también vemos, hermanos, que Dios tiene propósitos en las generaciones. Hay que saber hasta dónde Dios nos permite y Dios nos ha marcado que hagamos. Pero qué hermoso es entonces, hermanos, volviendo a la respuesta, volviendo a esta reflexión, su voluntad y no la nuestra. No permitamos que nuestras emociones, ni la ansiedad, ni las prisas nos saquen de la voluntad de Dios. David tenía prisa también, sabía que sus años se acercaban, pero no permitamos, tenemos que rendir todo al señorío de Cristo. Es bueno tener proyectos, es bueno tener sueños, es bueno tener todas estas cosas, pero debemos siempre llevar a Dios todo, porque qué distinto es cuando le llevamos todo al señorío de Cristo. Qué distinto es. Él endereza nuestras veredas. Y cuando necesitamos que Dios enderece nuestras veredas, es imprescindible someternos a su voluntad. Y entonces el someternos a su voluntad nos lleva no solamente a enderezar nuestras veredas, sino a ensanchar nuestro territorio, a comprender lo que debemos hacer para nuestras generaciones venideras. No solamente nos lleva a hacer su voluntad, a cumplir y ya, porque no se trata de eso. Esto es mucho más allá. El que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho. Y a mí de verdad esto me enseña grandes cosas, porque, amados matrimonios, queridas familias que nos están viendo, queremos decirles que todos tenemos la intención de servir a Dios, y eso es bueno. Y es mejor aún que nos sometamos al señorío de Dios en nuestros corazones, y cuando nos sometemos a este señorío, su Espíritu Santo desciende sobre nuestra vida y escudriña nuestros corazones, escudriña nuestras intenciones, escudriña nuestros planes, escudriña todo en nosotros, y Él sabe si va a ser olor fragante a Dios nuestra ofrenda o no lo va a hacer. Y cuando no lo va a hacer, como en este momento que estamos viendo, que dijo Dios, no, David, no me vas a levantar casa tú, va a ser tu hijo. Pues se dice muy fácil, ¿verdad? Pero tal vez David se
puso triste un tiempo, unos días, no sé. David vemos que era un hombre muy, muy melancólico y también seguramente le pudo mucho, pero tenía que obedecerlo. Ya había aprendido para esos años a obedecer, porque los proyectos de Dios con David no eran los que David hizo. Los proyectos con Saúl no eran lo que Saúl hizo. Aún los proyectos que Dios tuvo con Salomón no eran los que Salomón hizo. Como seres humanos se equivocaron y la Biblia nos muestra, y esto para nosotros es una enseñanza. Cada uno de ellos se dejó llevar por sus ansiedades, por sus miedos. Saúl se dejó llevar por sus miedos, por sus celos, por su ansiedad que le entró. David dejó llevar por sus deseos, también se dejó llevar por muchas cosas, muchas ansiedades también. Y de qué decir de Salomón, se dejó llevar por sus pasiones, también por sus deseos. Y no sé si tenía ansiedades o no, era el reino más próspero en todo el mundo en ese momento. Así que no sé si él también hubiese tenido algún tipo de ansiedad. Lo que sí sabemos que le falló a Dios cuando se dejó llevar por sus emociones. Así que, hermanos, matrimonios, no permitamos que las emociones ni la ansiedad nos desvíen de los proyectos que Dios tiene para nuestro matrimonio. Esperemos en el Señor mientras oramos pidiendo su guía. Solo Dios sabe lo que es mejor para nuestras vidas. Amén. Solo Dios sabe lo que es mejor. Así que en esta mañana pues vale la pena que vengamos al Señor, y la palabra cierra con esto. Después de que Natán habló, dice que conforme a estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. ¿Y sabes cuál fue la respuesta de David? Como lo decías. Y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y comenzó a orar a Jehová. Y en el versículo 17 en adelante es donde David agradece a Dios por todo lo que le ha dado y acepta lo que Dios le está determinando. Eso es lo más hermoso. Aceptar, no con una resignación, sino con una decisión de decir: Dios, tú eres el que tienes lo mejor para nosotros, tú eres lo que sabes mejor para nosotros y no nosotros, tú eres el dueño de todo. Así que creo que es tiempo de orar y recordar que antes de hacer o decir o iniciar o emprender todo proyecto, sometámonos al señorío de Cristo en toda decisión de nuestra vida. Y respetemos también. Es respetar más que con resignación cuando Dios dice no. Pero sobre todo, amados matrimonios, fíjense, hermanos varones, personas que nos escuchan por primera vez, o damas, queremos decirles que este tema de las emociones, de dejarnos llevar por ellas, de dejarnos llevar por la tristeza, de dejarnos llevar por la adrenalina en muchas ocasiones, puede traer consecuencias graves, y que nosotros querramos darle a Dios lo último que quedó no es lo mejor. Lo mejor es darle a Dios precisamente, perdón por redundar, pero lo mejor de cada uno de nosotros. ¿Y qué es lo mejor? Que lo amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y a nuestro próximo lo amemos como nos amamos a nosotros mismos. Todos nos amamos a nosotros mismos. Y es importante que de esa manera amemos a Dios y amemos a nuestros semejantes. Dios no se queda ciego de nada. Dios todo lo ve. No es alguien que diga, me hice el que no vi. Dios ve todo, lo escudriña, lo mete al fuego. Y nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de su justicia, de su verdad, de su perfección. Así que en este momento, no sé cómo esté viviendo estos días su matrimonio, lo que sí sé es que Dios quiere pedirte algo. Quiere que tú construyas algo para Dios, que construyas una casa donde le adore, donde tus hijos lleguen y se sientan bendecidos porque la presencia de Dios está en tu casa. Donde tu esposo, tu esposa lleguen y se sientan bendecidos porque la presencia de Dios está en casa. Nosotros somos templos del Espíritu de Dios y necesitamos estar todos los días
limpios, pulcros, santos, hermosos, con un espíritu afable y apacible delante de su presencia, para que puedan venir de Él, de su presencia, esos tiempos de refrigerio que necesita nuestra alma, nuestros huesos, nuestro corazón. Así que hoy les pedimos y nos unimos también a que roguemos que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida. Difícilmente podríamos decir todos, ya se ha cumplido, estoy en paz con Dios, ya me puede llamar a cuenta, ya me puedo morir contento porque ya cumplí con Dios. Yo creo que podríamos cumplir 150, 160 años y siempre vamos a estar en deuda con Dios, porque a Dios nunca le ganamos a dar. Así es. Entonces, antes de orar, solamente recuerde que las buenas intenciones no siempre son la perfecta voluntad de Dios. Busquemos su guía y luego actuemos. Así que oremos, pidamos al Señor su dirección. Bendito Dios, gracias te damos, Gracias. porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia y tu verdad por todas las generaciones. Mira, Señor, cada matrimonio que está escuchando tu palabra, juntamente con nosotros, te pedimos, te rogamos, nos unimos todos en un sentir, suplicándote que perdones nuestros pecados, que perdones todas las ocasiones que nos hemos dejado llevar por el afán, por la ansiedad, por los celos, por las iras, las contiendas. Te pedimos que nos perdones para que podamos ser dignos de levantar una casa donde tu Espíritu Santo more y habite para siempre. Ayúdanos, Señor, a tener una conducta santa e irreprochable delante de ti. Ayúdanos a presentarnos cada día sin nada que tener el sentir vergüenza por nuestro mal testimonio, nuestro mal proceder. Enséñanos a amarte con todo el corazón, a buscarte, a desear ver tu rostro, a desear tu presencia, a anhelar tu Espíritu Santo en nuestros hogares. Toma, Señor, el reino, el señorío, el dominio en nuestras vidas de ti y permítenos rendirte honor con obediencia, alabanza y adoración genuina todos los días de nuestra vida. Y te rogamos, Señor, que nos permitas levantar en nuestros hogares una casa digna donde tú quieras habitar, donde tú quieras morar, y que esa casa sea tu casa favorita, sea tu lugar preferido, estar en nuestros hogares, porque tú ahí envías bendición y vida eterna cuando habitamos en armonía, cuando habitamos juntos en un sentir, en un propósito. Enséñanos, Señor, cada día a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Sácianos del bien de tu casa y de tu misericordia, y seremos saciados. Te bendecimos, te adoramos y te damos la bienvenida a nuestros hogares y a nuestras mentes. Y sobre todas las cosas, enséñanos cada día a construir una habitación para que tú puedas morar eternamente y para siempre junto con nosotros. Amén. Amén. Pues gracias, hermanos, gracias por acompañarnos, gracias por sus saludos. Deseamos que Dios les bendiga y adelante, con la ayuda de Dios y su guianza, sigamos edificando esos muros para que el enemigo no pueda tener entrada en nuestra vida, en nuestro matrimonio y en nuestra familia. Que Dios les bendiga. Les enviamos como siempre un abrazo gigante, un abrazo grande, y abrácense ustedes también, porque ¿saben qué, hermanos? Porque Cristo nos ama y dice su palabra que es hermoso habitar juntos en armonía. Así que, como haya estado su semana, abracémonos y cada día unámonos más para que el Espíritu de Dios quiera siempre estar en nuestros hogares reinando. Que el Señor les guarde y les conceda las bendiciones y esos deseos hermosos en su corazón que tienen para construirle casa cada día. Hasta la próxima y que tengan muy buen fin de semana. La paz de Dios sea con ustedes.